y de votos, y de convencimiento de los copropietarios. Entonces, ¿qué significa descriptivo y detallado? Bueno, que es diferente a la liquidación de expensas. La junta de la liquidación de expensas que fue repartiendo todos los meses, de enero a diciembre, supongamos que tenía que rendir cuentas, toda la sumatoria de estas liquidaciones, esto no es una rendición de cuentas, porque esto no es descriptivo, ni detallado, ni explicado. Esto simplemente dice cuáles fueron los gastos y cuáles son las cuentas de saldo de cada unidad funcional, los egresos y los ingresos que tuvimos. Pero cuando dice cuáles fueron los gastos, la liquidación, no está reflejando por qué fueron esos gastos, en qué se motivaron, por qué se eligió ese proveedor, qué se contempló, cuál era la idoneidad de ese proveedor, cuándo desarrolló esa tarea, cuándo se le pagó, en qué forma, cuál fue el seguimiento del dinero, a través de qué movimiento, qué resultado tuvo. Bueno, todo eso no lo refleja el gasto de la liquidación de expensas. Y básicamente tampoco está firmada la liquidación de expensas, por lo cual ni siquiera compromete al administrador. Es una simple información, como decimos siempre, aunque esto les parezca chocante y especulativo, realmente es así. La liquidación de expensas es meramente informativa. Hoy puede decir que la unidad de Diego debe 2 millones de pesos y mañana decir que no, que en realidad tenía un crédito por 2 millones de pesos. Y valdrá la que en definitiva el administrador le haga por un libre deuda firmado por él como un acto jurídico en representación del consorcio que lo compromete, pero no la liquidación de expensa, que puede variar de un mes al otro. En la información puede corregirse, alterarse, cambiarse, y nada pasa porque no es un documento vinculante para el administrador, ¿de acuerdo? Es este tipo de información. Ahora, la rendición de cuentas sí, con lo cual esto nos indica que la rendición de cuentas debe contener una explicación detallada, escrita y firmada por el administrador, donde diga por qué se realizó ese gasto, cómo se determinó ese gasto, en base a qué resultado tuvo, qué conveniencia tuvo, en qué oportunidad se realizó, cuántas veces se hizo. Bueno, todo eso significa descriptivo y detallado, con lo cual es mucho más que juntar las liquidaciones de expensas, ¿de acuerdo? Sigamos, Diego. Bien. Inciso B. Incluir las referencias y explicaciones razonables necesarias para su comprensión. Bueno, esto quiere decir que esa descripción debe ser entendible por cualquiera que no se dedica a la contabilidad. Entonces, si los términos que utiliza el administrador para describir lo que hizo en esa rendición son inentendibles para la gente cuando se presenta en la asamblea, bueno, tendrán la oportunidad de decir, me opongo a votar hasta tanto, o se postergará o no se tratará directamente la rendición hasta tanto sea entendible lo que puso o las variaciones que hizo, o donde puso previsiones y luego puso descuento de previsiones y luego puso reservas y luego puso créditos, créditos activos, o créditos indisponibles y pasivos no disponibles. Y bueno, entonces una persona se pierde y luego no entiende qué quiso decir con todo eso. Al final, cuanto hay patrimonio neto, estado de cuentas, patrimonio final, bueno, tiene que ser entendible. Es decir, entró esto, se gastó esto, se pagó de tal manera, a quién se le pagó, quiénes son los proveedores y qué resultado tuvo. Normalmente eso se grafica en una declaración que se puede reducir a mérito, oportunidad y conveniencia, que se utiliza en el derecho administrativo para calificar los actos de los funcionarios. Conveniencia, mérito, oportunidad y conveniencia. ¿Qué mérito tuvo? Si fue provechoso para el consorcio, si fue oportuno, porque a lo mejor se hizo bien, pero cuando ya
habían pasado 6 meses que la unidad funcional tenía pérdidas y, y ahora no solo tenemos que pagar las pérdidas de la unidad, sino todo lo que se le estropeó adentro a la unidad porque no fue oportuna su actuación y conveniente porque no hay que hacerla de nuevo, y porque fue idóneo y fue bien pagado y no quedaron morosos. Bueno, meritorio, oportuno y conveniente son básicamente las tareas que tiene que hacer el administrador. Sí, sigamos, Diego. C. Acompañar los comprobantes de ingresos y de los egresos, excepto que sean de uso, no extenderlos. Bueno, acompañar los comprobantes. Esas son facultades que el mandante, es decir, el consorcio reunido en asamblea, no los propietarios individualmente, el consorcio reunido en asamblea le puede exigir al administrador mientras desarrolla la asamblea de rendición de cuentas y decirle que además de presentarle un soporte papel o un soporte magnético o digital o como sea, explicándole todo lo que hizo en el ejercicio financiero, le exhiba lo que respalda a lo que allí consagró el administrador. Es decir, se gastó tanto con el proveedor tanto para hacer tal tarea y su resultado fue tanto en tal tiempo y en tal forma. Y acá tienen, acompaño, el comprobante, el presupuesto, el contrato, los pagos, la forma de las transferencias y la facturación. ¿Mm? Bueno, tienen la facultad el mandante, es decir, los propietarios, decir, detenemos la rendición hasta tanto veamos la documentación. Lo cual, como dije antes, puede ser anterior a la asamblea y es lo que se habitúa a hacer, ¿no? Lógicamente. Muchas veces lo establecen los reglamentos. Ahora Diego después nos va a leer un reglamento de las facultades del administrador y muchas veces, no sé si lo encontraremos en ese modelo, pero muchas veces los reglamentos dicen la rendición de cuentas se celebrará dentro de tal fecha y anticipadamente el administrador convidará o invitará a los propietarios que forman parte del mandante para que revisen la documentación en determinado lugar o a convenir o en oficina del administrador para que lleguen al día de la asamblea y no tengan que verificar ahí los comprobantes y cotejarlos y corroborarlos con la información de la rendición, sino que lo hayan hecho con anterioridad. Bueno, todo eso son pautas que la asamblea puede fijar para el administrador. Sigamos, Diego. El último inciso del artículo 859 que dice, el de concordar con los libros que lleve quien los rinda. Concordar con los libros que los lleve, perdón que no escuché la última parte. Quien concordar con los libros que lleve quien las rinda. Quien las rinda, gracias. Bueno, las rinde el administrador de consorcio, con lo cual todo esto, tanto la rendición de cuentas descripta, es decir, 1, 2, 3, 10 hojas de descripción de lo que hizo en su ejercicio financiero específicamente y los comprobantes que respaldan esto, concordando con los libros que lleva el administrador. Es decir, que además deben concordar con los libros obligatorios. ¿Cuáles son los libros? Bueno, con el libro de administración, donde se anotan diariamente o mensualmente o semanalmente todos estos actos en el libro rubricado, con el libro de actas, donde se pudieron emanar algunas de las actas, órdenes que cumplió, con el libro de ascensores, si es que por supuesto va a rendir cargas que tuvieron para el mantenimiento del ascensor, con el libro de órdenes, o con el libro, mejor dicho, vamos a poner el libro de órdenes al personal, por ejemplo, que en el libro de órdenes se dijera que se tomaba la licencia vacacional anual de tal fecha a tal fecha y cumplió efectivamente dándole el comprobante de licencia al empleado y pagándole el adicional de vacaciones durante ese término que se había fijado,
con el libro de legajo, de ingreso del personal, donde figura que hay que pagar cargas sociales por asignaciones familiares, por ejemplo. Entonces, bueno, con todos estos libros debe concordar además toda esta documentación. Que esto suceda en la realidad se está muy lejos, que sería lo ideal según las normativas y que el consorcio se lo puede exigir al administrador, se lo puede exigir. En definitiva, si el administrador llega al mal paso de no tener aprobación de cuentas, ya sea porque no consiguió los votos necesarios o porque efectivamente no concordaban sus descripciones con los comprobantes ni con los libros y se las desaprobaron y llega en última instancia a un juicio de rendición de cuentas, bueno, allí el juez a través de su perito, contador o administrador de la empresa, va a verificar todo esto y ahí sí va a atenerse a lo que dice el código y allí sí es donde el ámbito donde en realidad aparecen todas estas normativas, ¿no? En última instancia judicial aparecen todas estas normativas y estas exigencias. Luego que aparezcan o no en la asamblea eso es otra cuestión, depende del conocimiento de los copropietarios que alguien le exija lo que dice el 859. Sigamos. Bien, artículo 860, obligaciones de rendir cuentas. Está obligados a rendir cuentas excepto de renuncia expresa del interesado. Inciso A. Bueno, paramos un poquito ahí. 860. Está obligado a rendir cuentas, salvo renuncia expresa del interesado. Esa renuncia expresa quiere decir que la asamblea se reúne, porque la facultad se la da al reglamento, que le dice vaya asamblea ordinaria dentro de tal fecha, la asamblea se reúne y dice no nos tiene que rendir cuentas. Por más que alguien o algunos digan sí, nos tiene que rendir cuentas, si la mayoría por votos dice no nos rinde cuenta, listo, entonces quedan aprobadas por falta de rendición consentida por el mandante, consentida por el mandante. Sí, vamos de nuevo, Diego, con el 860 entonces. Bien, 860, obligaciones de rendir cuenta. Está obligado a rendir cuenta excepto renuncia expresa del interesado. Inciso A. Bien. Inciso A del 860, ¿estás leyendo? Sí. Inciso A. Correcto. Quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. Sigamos. B. Quienes son partes en relaciones de ejecución continua cuando la rendición es aprobada de la naturaleza de su negocio. C. ¿Algo más? Quien debe hacerlo por disposición legal. Y la última Listo. parte dice. Listo, ahí lo encontramos. En el C, ¿quién debe hacerlo por disposición legal? El Código Civil dice que es mandatario. Nos vamos del 2065 al 1324, dice que el mandatario debe rendir cuentas. ¿Por qué? Porque es mandatario, porque el 2065 le dijo que el administrador de consorcio es mandatario. Debe rendir cuentas por disposición legal. Allí lo encontramos. Bueno, sigamos en el 861. 861 dice, oportunidad. Las cuentas deben ser rendidas en la oportunidad en la que estipulan las partes o dispone la ley y en su defecto la rendición de cuenta debe ser hecha. Al concluir el negocio. B. Si el negocio es de ejecución continua, también al concluir en cada uno de sus periodos o al final de cada año calendario. Bueno, la oportunidad, ¿cuándo? Bueno, en definitiva eso nos remite el código a que veamos el reglamento. El reglamento, ¿cuántas veces? Dijimos, puede ser varias veces al año o una sola, y cuándo. A veces el reglamento dice que termina en junio el ejercicio, o que termina en agosto o en septiembre, y bueno, o en diciembre, y ahí le dará la oportunidad de rendir cuentas. Y también, como dice ese artículo, cuando esté pactado y convenido, o cuando termine cada periodo, o cuando concluya su función. Entonces, si tenemos un administrador
que tiene que rendir de enero a diciembre del año 25, de enero a diciembre del año 25, y el reglamento le da la oportunidad que las pueda rendir 60 días después de diciembre, quiere decir que llegó hasta febrero o marzo para rendirla, y luego es destituido y rinde, por supuesto que rinde de enero a diciembre, pero la rinde en marzo, y es destituido en esa misma asamblea de marzo. ¿Qué sucede? Bueno, le quedó por rendir este periodo, que no era un periodo concreto ni completo, ni era el fijado por el reglamento, que se llámese asamblea en diciembre o en marzo, sino el periodo que le quedó cuando concluye su función. Tendrá que rendir enero y febrero. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo este artículo. Vayamos al siguiente. 862. Aprobación. La rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o tácitamente. ¿Hacemos partes por parte de cada punto de este artículo? Vamos a ver esto de expresa o tácitamente. ¿Cuál sería la diferencia? Expresa es cuando se pone a votación, lógicamente, haya cumplido o no con el 858 y 859. Eso está en cada mandante, que se lo exijan o no, pero se lo pueden exigir. Ahora, expresa quiere decir que hay una expresión de la voluntad asamblearia y dijo, se aprueban las cuentas, se aprueban las cuentas. Y alguien vuelca en el acta, en el orden del día que corresponde, que las cuentas han quedado aprobadas expresamente por la asamblea. Y tácito quiere decir que no hay una voluntad expresa, sino que se presume o se interpreta que así ha sido efectuado, que así ha sido aprobado. ¿Por qué? Bueno, porque nos podemos encontrar con normativa, que ahora la va a seguir leyendo Diego, que el código establezca cuándo se interpreta que es tácito, o que el reglamento diga que es tácito. Luego, cuando Diego nos lea el reglamento, en la cláusula de administrador, veremos si este reglamento modelo lo contempla o no, pero muchos reglamentos establecen que la rendición de cuentas del administrador quedará aprobada, no dice tácitamente, pero podría bien decirlo, quedará aprobada tácitamente si no reúne la cantidad suficiente de más de la mitad más uno de unidades funcionales en segundo quórum para tratarla, por ejemplo. Entonces quedan automáticamente aprobadas. Eso quiere decir tácito, no hace falta ni siquiera ponerlas a consideración porque no vino la suficiente cantidad de gente a celebrar la asamblea. O diga que no hay quórum, pero que se aprueba automáticamente si no la votan en contra X cantidad de unidades funcionales, pongamos mitad más uno. Entonces, queda aprobada tácitamente, no hace falta una expresión que quedó aprobada, simplemente basta constatar que en el orden del día de la rendición de cuentas no se opuso una voluntad con esa cantidad y quedaron aprobadas tácitamente las cuentas. Sigamos desmenuzando este artículo entonces. Hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuestos por la ley o en su defecto a los 30 días de haberse presentado en debida forma. Bueno, esto es bastante profundo para el curso tal vez, pero sí lo podemos mirar un poco. ¿Qué significa? Que la aprobación es tácita si no es observada, observada quiere decir impugnada, si no es cuestionada, si no es criticada, en el plazo que tiene para hacerlo, y ahí nos vamos a que la ley dice 30 días para nulificar asambleas. Y si la asamblea trató la rendición de cuentas y nada dijo en ese punto, y el reglamento no especifica mucho al respecto, bueno, se considerará que en 30 días ese punto ha quedado consagrado, porque si no hubiese dicho algo la asamblea,
en el momento en el que se pactó que existe un tiempo para observarlas o cuestionarlas. Y si no, dice el código, y si el reglamento no dijera nada, en 30 días, que coincide también con la nulidad de asamblea, de haber sido presentadas debidamente. Pero cuidado, acá el código está diciendo que hayan sido presentadas debidamente conforme a mis pautas, a las pautas del código, quiere decir cumpliendo 858 y siguiente, descriptivas, detalladas, corroboradas por documentación y confrontadas con los libros. Si el administrador la presentó de esta manera y nadie las cuestiona ni las impugna, tácitamente quedan aprobadas en 30 días. Tácitamente quedan aprobadas en 30 días. Y si no las presentó de esta manera, si no las presentan ustedes de esta manera, sino simplemente llevan un acopio de liquidación de expensas, estas son las cuentas que ustedes ya conocen, señores propietarios, y, y nadie las cuestiona, bueno, empiezan a tratarlas los propietarios y, y no recibe una mención expresa, bueno, 30 días quedan aprobadas esas cuentas. Y si alguien las observara incluso, si alguien las observara o las impugnara, alguien, quiero decir, la asamblea las observara, las impugnara, por ejemplo, diciendo, bueno, como usted no cumplió con todo esto que tenía que cumplir, nosotros no las entendemos muy bien, entonces nos vamos a tomar unos días, hacemos un cuarto intermedio de la asamblea, nos vamos a reunir nuevamente en otra asamblea dentro de un mes para cuestionarlas y auditarlas, verificarlas, yendo a su administración a comprobar esto. Bueno, lo cierto es que técnicamente, debidamente presentadas, pero ahora vemos la diferencia, debidamente presentadas, aunque no hayan sido debidamente presentadas, si la asamblea no lo dice, para la ley han sido debidamente presentadas, porque si no la asamblea no las trata directamente. Entonces, la resolución de los propietarios debiera ser, no se trata la rendición de cuentas porque no están debidamente presentadas. Ahí sí que no empiezan a correr los plazos de los 30 días de esto de lo que habla el código. No empiezan a correr porque la asamblea dijo, no han sido debidamente presentadas, no se trata el punto. Pero si las trata y las posterga la decisión, empiezan a correr los 30 días. Con lo cual, si ustedes quieren ser astutos en alguna forma, bueno, las presentan y le dicen a la asamblea que luego las verifique o las impugne luego de revisarlas. Empieza a correr ese plazo de 30 días, porque ya la están tratando, porque ya la consideraron debidamente presentada, si no, no la hubiesen empezado a tratar. Lógicamente que esto da lugar a múltiple cantidad de ejemplos y de situaciones que luego las podemos resolver o discutir o debatir y que no tienen una sola solución. Tienen tantos puntos de vista o mirada como quien las otorgue y siempre depende también de qué lado uno esté. Si se pone del lado del administrador, del lado de los consorcistas, es decir, del mandatario o del mandante en este caso, para articular cómo se compone esta forma de resolverlo, ¿no? Sigamos, Diego. El último párrafo dice, sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de 1 año de recibida. Bueno, aun cuando haya sido indebidamente presentada, es decir, sin cumplir con la descripción detallada, con los comprobantes y con los libros confrontados, aunque haya sido presentada así, y la asamblea la trata igual, la recibe y la trata, y queda aprobada tácitamente a los 30 días, aunque luego la asamblea quiera refutarla, ya quedó aprobada. Aún así, sí, luego, durante el término de 1 año, es decir, 365 días de celebrada, aniversario, ¿no?, de esa fecha, se descubre que hubiese errores de cálculo, pero no de gestión.
esto ya quedó aprobado. Tienen que ser errores de cálculo, que donde decía la sumatoria de las liquidaciones de todos los meses da 1.550, en realidad uno hace los cálculos de nuevo y da 550. Bueno, entonces es un error de cálculo. Ahí tiene hasta el plazo de un año para hacer el mandante, poder activar las acciones para que el administrador reacomode esto o lo explique debidamente. Esto, bueno, casi nunca sucede, pero si el código lo pone ahí, es porque puede llegar a suceder. ¿Qué nos queda, Diego, de eso? Bien. Nos quedaría el 863 que dice relaciones de ejecuciones continuas. En relaciones de ejecuciones continuas, si la rendición de cuenta del último periodo es aprobada, se presume que también lo fueron las rendiciones correspondientes a los periodos anteriores. Bueno, ¿qué nos dice esto? Nos dice, si el reglamento de propiedad dice que hay que hacer una asamblea ordinaria anual para rendir cuentas, hay que hacerla. Pero si el administrador no lo hace y sigue siendo renovado en el cargo, bueno, quizá pasan 1, 2, 3, 4 años, ¿eh? Un año no la hace, 2 años no la hace, 3 no la hace, 4 no la hace, 5 la hace y se aprueba esta del quinto año, quiere decir que todas las anteriores quedaron aprobadas, ¿eh? Porque si no, le hubiesen cuestionado acá que no habíamos tratado todas las anteriores, con lo cual no podía ser tratada la del quinto año. Pero si es tratada la del quinto año y aprobada, implica que presuntamente se aprobaron las anteriores. Y también indica otra cuestión, que al año quinto empiezan a prescribir las anteriores, quiere decir que ya no se aprueban tácitamente, sino por prescripción de acción, porque esto sigue el curso natural de las prescripciones, la cual señor administrador, es decir, ustedes, futuramente se deben ver liberados en algún momento de responsabilidades jurídicas y estar en calma, y para eso existen las prescripciones, que si el que tenía derecho no activó durante cierto plazo, entendemos que corresponde el plazo de 5 años como límite máximo, que es el plazo genérico de prescripciones para obligaciones. Bueno, al quinto año, 5 años, habrá prescrito la de este año, al año 6 habrá prescrito la de este año, que son 5 para al año 7 habrá prescrito, y quizá un administrador que no rindió durante 10, bueno, se le podrá reclamar las 5 anteriores, pero no las 5 anteriores a esa porque ya estarán prescritas, ¿eh? Estas son prescripciones que los favorecen a ustedes en cuanto a, que son muchas los beneficios en favor del mandatario, ya ven que expresa o tácitamente, y en este caso, en este mandatario específico, a diferencia de el mandato que Diego le dio a una persona para que haga un negocio en Mar del Plata, que se lo aprueba solo él, acá aprueban votos y muchos pueden estar en desacuerdo con todo esto, pero si no juntan las mayorías, ganan las mayorías. Y aunque las mayorías se equivoquen, son las mayorías y es la voluntad consorcial, con lo cual queda aprobada. Por lo tanto, lo que quiere decir todo esto es que tanto las rendiciones de cuenta como toda otra cuestión del administrador, como la renovación en el cargo, todo lo demás influye en la rendición de cuentas, que es rendición de gestión, queda sometida a la política de conseguir los votos necesarios para que sean aprobadas y se acabó el asunto. Bueno, entonces vimos acá 2065 como nos remitía a las rendiciones de cuenta, y si te parece oportuno, Diego, leamos un reglamento, a ver si vemos la descripción de la figura del administrador y cuáles son esas facultades, esos deberes o facultades que luego los vamos a ir desarrollando en el 2067 precisamente, pero sobre todo para adelantar esta idea de cómo debe presentarse a la Asamblea y si este reglamento que tomás vos de modelo le exige previamente exponer la documentación o exhibirla en determinado lugar o celebrar la Asamblea en determinado lugar. Así que adelante. Sí, para que nos quedó el 864 ahí en el tintero. Bueno, ¿qué dice? Saldos y documentos del interesado.
Una vez aprobadas las cuentas, su saldo debe ser pagado en el plazo convenido dispuesto por la ley o a su defecto a los 10 días. Bueno, pero eso está bien, digo, gracias, pero en realidad eso no concierne mucho a esta actividad porque lógicamente los saldos a favor del administrador son los honorarios y los honorarios lo primero que deduce el administrador de la recaudación mensual, con lo cual acá si rinde en marzo, como habíamos dicho, estos 2 meses, y se aprueban esas cuentas, extrañamente le van a quedar honorarios por recaudar de los 2 meses que trabajó, porque es lo primero que el administrador debe satisfacer, porque sin su intervención no existiría este sistema de recaudación por su intermedio y gasto en beneficio de los demás. Con esto les quiero decir que lo primero que debe sufragar un administrador con la recaudación son sus honorarios, para que efectivamente a través suyo trabaje bien y pueda cumplir con el resto de las demandas consorciales. Así que pasemos al reglamento si querés. Bueno, bien, en el tema del reglamento tenemos en un reglamento del año 2022, en el 16º dice: el administrador es el representante y mandatario legal, como tal el órgano ejecutivo del consorcio será designado y removido por asamblea. El cargo podrá recaer en propietarios y no en personas físicas o jurídicas. Su mandato durará 1 año o hasta su renuncia o remoción, y anualmente la asamblea ordinaria se resolverá sobre la renovación de su mandato. Cualquiera sea la causa o sesión, puede rendir cuentas documentadas de su gestión y entregar a su reemplazante o al consejo de propietarios los documentos, libros y demás acciones Su remuneración será fijada y aceptada por la asamblea, tomándose como índice que fije respecto a la Cámara de Propiedad Horizontal u otro organismo similar, y podrá ser reelegido sin limitaciones. Después se va al 17º, derechos y obligaciones. Tiene los derechos y obligaciones impuestos por la ley, el presente reglamento, la asamblea de propietarios y en esencial lo establecido en los artículos 20 y 67 del Código Civil y Comercial de la Nación, y sin perjuicio de los siguientes: a. Ejecutar las resoluciones de la asamblea y hacer cumplir el presente reglamento y las disposiciones legales. B. Atender a los gastos y recaudación de los fondos necesarios para los mismos. C. Liberar el libro de actas y de administración rubricado, como así cualquier otro que se exija según las normativas vigentes. Expedir copia de los mismos cuando corresponda. D. Custodiar los títulos originales del inmueble en general. El presente reglamento, sus modificaciones, planos, pólizas de seguros y demás documentación original relacionada con el consorcio. E. Llevar el libro de registro de propietarios con las nóminas actualizadas y domicilio constituido de cada uno de ellos. F. Designar y despedir al personal del edificio, vigilar que cumplan con las funciones que queda facultado para contratar con terceros los servicios de vigilancia, jardinería, limpieza, mantenimiento, en todas las condiciones que considere conveniente y conforme a los que establezca el Consejo de Propietarios. G. Ordenar las reparaciones urgentes, a cuyo fin podrá hacer uso del fondo de reserva para que los terceros podrá hacer el uso del fondo de reserva para todos los 2/3 de su monto. H. Expedir certificado de deuda para el cobro ejecutivo de expensas. I. Rendir cuenta documentada dentro de los 60 días del cierre del ejercicio financiero. J. Citar a la asamblea y en las ordinarias presentar los balances, inventarios y demás informes. 18º. Facultades judiciales. Está facultado
para ejecutar la representación del consorcio por sí o por un apoderado ante toda autoridad pública y privada, nacionales, provinciales o municipales, sean administrativas, fiscal, policial o judicial, de cualquier foro y competencia, ya que como actor demandado o tercero interesado, a cuyo fin se le faculta para promover y contestar demandas, reconvenir, denunciar o querellar, otorgar o rechazar excepciones previas o de fondo. Hasta ahí nomás, Diego, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, porque estas son facultades, gracias, porque estas son facultades que hacen a toda la actividad procesal que puede desarrollar. Luego va a decir presentar demandas, contestar, oponer excepciones, firmar poderes, todo eso. Bueno, pero básicamente está un poco ahí reflejado lo que veníamos hablando antes. Esto quiere decir que a ustedes, futuros administradores, o administradores en ejercicio, ya no sé si habrá alguno, les conciernen todas las obligaciones o las funciones, mejor dicho, vamos a ir desgranando de a poco, ¿eh? El Código Civil, y además pegado a esto, por culpa del 2065, todo lo del 1324, 1334 de rendición y 858 y siguiente de cómo se rinden cuentas, ¿eh? Todo eso viene todo de la mano de esto, obligaciones legales, y luego las del reglamento, como escucharon recién, establecía este reglamento que el plazo durará 2 años en el cargo, que deberá rendir cuentas anuales luego del mes de diciembre en 60 días, que deberá presentarla a los propietarios, bueno, todas las regulaciones que surgen del reglamento, con lo cual uno debe conocer tanto lo que dice la ley para todos los consorcios como lo que dice el reglamento para ese consorcio en específico, para ese consorcio. Y luego tendremos también lo que surge de las actas asamblearias, que pueden seguir dándonos órdenes o mandas o encomiendas a las cuales atenernos también, además de las que dice el 2067 y el reglamento, las que surjan de las actas de asamblea. Y también, finalmente, esto no se tiene mucho en cuenta normalmente, pero sí tiene vinculación exigible, lo que nosotros como administradores presentemos como propuesta de trabajo. Esto quiere decir que si nosotros en una carpeta o en un legajo de presentación ponemos ciertas cláusulas, bueno, esas nos comprometen o nos liberan de responsabilidad si nos nombran administradores, siempre y cuando no se contraponga esto o esté permitido por las normas superiores. Por ejemplo, el Código Civil nada dice de cuántos son los honorarios que tiene que cobrar el administrador. Dice simplemente que su remuneración será pactada con el mandante en las cláusulas generales del mandato. Luego el reglamento nos dice que bajamos entonces y miramos cuáles serán nuestros honorarios. El reglamento dice que los fijados por la Cámara de Administradores o cualquier otra, bueno, pero no sabemos concretamente cuál es, porque van variando y quizá optamos por alguna otra cámara. Entonces, si en nuestro legajo colocamos que los honorarios serán los fijados por la Cámara de Administradores tal, hay 8 cámaras de administradores, así que tendremos para elegir, en este momento creo que son 8, y nos estamos adecuando a lo que dice el reglamento, nos estamos adecuando a lo que dice el código, bueno, esta será la exigible, porque si presentamos esta carpeta y nosotros nos quedamos con la constancia de haber presentado esta carpeta, y fue la que se trató en la asamblea de designación, el consorcio está aceptando estas regulaciones que pactamos con ellos, ¿de acuerdo? Y a lo mejor en nuestra carpeta le dijimos que ese incremento no iba a seguir el curso de incrementos de esa cámara, sino que lo íbamos a hacer por incremento del índice de precios al consumidor, supónganse. Entonces tendrá que aplicar eso, y estará bien que aplique eso, porque ha quedado como normativa que tenía exigibilidad entre las partes porque la pactamos a través de la recepción de mi carpeta. Como también en mi carpeta pude haber puesto que, además de los deberes del 2067 y todos los siguientes del código, o los que establece el reglamento, o los que me dieron en actas,
fijamos acá en mi carpeta que iba a pasar todos los días martes de 19 a 21 recorriendo todas las unidades para ver las instalaciones de cada una de ellas. Bueno, lo pacté acá, me nombraron, quedó aceptado. ¿eh? O que iba a concurrir a todas las asambleas, sea cual fuera el motivo, y que no iba a cobrar por ellas, o que iba a concurrir e iba a cobrar por ir a asambleas. Bueno, todo eso no se contradice con las normas superiores y quedó pactado en este legajo, en esta carpeta de presentación, que es casi como un contrato particular que al aprobarse mi gestión, si se hace mención en la asamblea que se designa al administrador conforme a la carpeta presentada con fecha tal, esto tengo que tener cuidado de que sea agregado, bueno, esto formará parte de mi contrato también, ¿de acuerdo? Entonces, repasando, vimos que el 2065 nos dice que somos mandatarios y por ser mandatarios nos incumben todas las legislaciones del código del mandatario y, eh, y nos incumben las del reglamento, porque también son los pactos que hacemos colectivamente con el consorcio, y nos incumben también las actas, que son las decisiones posteriores que va tomando dinámicamente el consorcio, y nos incumben la de nuestra carpeta en la designación que tuvimos, sobre lo que íbamos, sobre lo que no íbamos a extender nuestro mandato, es decir, nuestro ejercicio de mandatario, y fundamentalmente en cuanto a los honorarios. Y nos queda por ver entonces qué dice el 1328, Diego, por favor, con respecto a la forma en que se acaba este mandato, más allá de las que luego pueda decir el reglamento. Pero estas son las genéricas. Si podemos leer el 1328, Diego, te agradezco. Bien, artículo 1328, obligaciones del mandante. El mandante está obligado a, inciso A, suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución del mandato y compensarle en cualquier momento que le sea requerido todo gasto razonable en lo que haya incurrido para ese fin. Estamos viendo obligaciones del mandante, es decir, obligaciones del consorcio conmigo. Quiere decir, esto se corresponde con lo que habíamos visto en el 1324, que tengo el derecho de pedirle todos los elementos para poder desarrollar mi función, porque si no, no la puedo desarrollar. Y esto es visto del otro lado de la misma faceta, ¿no? ¿Cuál es la obligación que le corresponde al mandante? Darme toda la documentación para que pueda desarrollar. ¿Qué más? Bien, inciso B, indemnizar al mandatario de los daños que sufra como consecuencia de la ejecución del mandato no imputable al propio mandatario. Bueno, soportar o indemnizar o resarcir lo que yo haya perdido en el ejercicio del cargo que no haya sido por culpa mía. Bueno, esto no se da mucho, no se da, pero supongamos que cosas que no suceden ahora, pero que antes sucedían, que una asamblea me dice que pase a recaudar las expensas por el edificio porque no quieren ponerla en una cuenta consorcial, porque el consorcio tiene embargadas las cuentas consorciales, entonces que pase a recaudar el día martes a la noche, entre tal hora y tal hora, toda la recaudación, y me voy con la valija y me asaltan y me rompen la cabeza durante el asalto y tengo que ser hospitalizado y todo eso. Bueno, son por consecuencias de órdenes que me dio el mandante y que las ejecuté, la indemnización que me deben de reponerme a mi estado normal y poder seguir haciendo lo que tengo que hacer, que no fue imputable a mí, porque seguí una orden, ¿de acuerdo? Bueno, ese es un ejemplo exagerado, pero se ha dado. Sí, ¿qué más? Inciso C, liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con terceros, proveyéndole los medios necesarios para ello. Bueno, asumida frente a terceros, quiere decir ahí, las obligaciones que éste asume frente a terceros, por ejemplo, frente a un proveedor que le dice, te voy a pagar, y se lo dice en un documento fehaciente, ¿eh? Te vamos a pagar, el consorcio en realidad te va a pagar, ¿eh? este,
dentro de los próximos 60 días los trabajos de reposición de la bomba que pusiste o lo que fuera, que el trabajo que hiciste, y es un compromiso que ha asumido, a lo mejor lo asume en su nombre, bueno, esto lo debe liberar de esa obligación porque en realidad todo lo que hace el mandatario es por nombre y por cuenta del consorcio, así que lo tiene que liberar. Sí, ¿qué más, Diego? Bien, y el último, que es el inciso D, dice: abonar al mandatario la retribución convenida si el mandatario se extingue sin culpa del mandatario, perdón, si el mandato se extingue sin culpa del mandatario, debe la parte de la retribución proporcional al servicio cumplido. Pero si el mandatario ha recibido un adelanto mayor de lo que se le corresponde, el mandante no puede exigir su restitución. Bueno, básicamente lo que dice ahí es que nos deben los honorarios. Este es el artículo del código donde dice que el mandante nos tiene que pagar los honorarios pactados. Y acá vuelvo a que si los pactamos en este contrato particular, que es mi carpeta de presentación, y fue aceptado y he dejado expresa constancia en el acta de designación que se hacía conforme a esta carpeta, de fecha tal, presentada por tal, bueno, valdrá. Y valdrá más de lo que luego digan otras leyes, porque luego vamos a ver que la 941 dice que tiene que ser pactado en la asamblea. Bueno, esto acá estamos viendo la normativa civil, la que me relaciona con el consorcio. Así que al consorcio le puedo exigir lo que dice esto. Esto me relaciona con el Estado y es otra cosa. Y y agrega ahí que, y agrega algo que nos va a aclarar un poco más el 1331. Vamos al 1331, Diego. Bien, Diego, 1331. Sí, sí, 1331. Revocación. La revocación sin justa causa del mandatario, otorgando por tiempo o asunto determinado, obliga al mandante a indemnizar los daños causados. Si el mandato fue dado por un plazo indeterminado, el mandato debe dar aviso adecuado a las circunstancias o, en su defecto, indemnizar los daños que cause su omisión. bueno, lo que nos está diciendo ahí en el 1331 es que si fuimos contratados para ejercer un cargo anual y somos removidos a los 4 meses de haber sido designados, sin justa causa, porque en el acta de asamblea no expresaron la causa, o porque nosotros discutimos esa causa y luego probamos que era una causa injusta, bueno, se nos debe todo el periodo que faltó para cumplir lo pactado. Básicamente es eso, que se le denomina muchas veces lucro cesante, algo que tenía derecho a adquirir hasta cierto momento y que por culpa del otro, del mandante, no lo consigo adquirir, porque me desplazó sin justa causa o injustificadamente del cargo. Así que vimos, 2065, mandatario. Por ser mandatario, debemos cumplir con estas obligaciones genéricas del mandatario y debemos rendir cuentas, y las cuentas se rinden de esta manera, para estar bien legalmente. Luego todo esto en la práctica lo suprimo si tengo votos, es decir, si hago amigos, así funciona, o si prometo reparaciones, y así funciona también, y consigo votos, ya todo esto no vale de nada porque los votos me dicen que queda aprobado. O si voy a la asamblea y no juntan el quórum y el reglamento establece algo con respecto a eso, o mayoría y el reglamento establece algo con respecto a eso, bueno, entonces quedará aprobada tácitamente. O si las tratan a las rendiciones sin cumplir con todo lo que me dice el código, pero las tratan igual, es decir, las tienen por debidamente presentadas y luego se dilata, y bueno, a lo mejor por caducidad legal quedan aprobadas mi gestión, o bien porque transcurre mucho tiempo y me aprueban la última y quedan presuntamente aprobadas las restantes, o porque no las rindo y se van prescribiendo y también quedan aprobadas. Así que, bueno, todo esto juega en cuanto a que
esta relación, este vínculo de mandato civil. Y nos faltaría ver, Diego, entonces, para cerrar un poco este pequeño capítulo que abrimos de rendición de cuentas, que ya lo vimos acá, luego vamos a ver que el inciso E o D del 2067 dice rendir cuentas, pero ya lo estamos viendo acá. Nos faltaría ver el 1329, que este sí son las formas de culminación del mandato. Bien, artículo Ahí va. 1329. Extinción del mandato. El mandato se extingue por el transcurso del plazo por el que fue otorgado o en el cumplimiento de las condiciones resolutivas pactadas. Bueno, el mandato se extingue por el transcurso del plazo, quiere decir, si nos nombraron por 6 meses, bueno, a los 6 meses se extingue, pero, como sabemos, yo debo continuar ejerciendo, así me lo indicaba el 1324 en el último inciso, ejerciendo las tareas que me incumben y que son acordes a mis profesiones y que no me sorprenden, porque no son encomiendas específicas, sino que son las que hago cotidianamente, en interés del mandato hasta que venga mi sucesor. Y si no, tengo que impulsar para que mi sucesor llegue. Llamo a asambleas para que nombren al sucesor o invito o conmino o exhorto al consejo para que tome la vacancia y yo me pueda liberar. ¿eh? Entonces, se concluye por el transcurso del plazo o por la condición resolutoria, quiere decir una condición que habíamos pactado que resuelve el contrato. Por ejemplo, me toman sin plazo hasta que vuelva el administrador que ellos tenían que se enfermó. Bueno, es una condición que cuando sucede resuelve, extingue este contrato que pactaron conmigo. Yo pude haber pactado eso. Es decir, no vengo por un plazo determinado, sino que vengo porque ustedes carecen de administrador hasta tanto vuelva el que dijo que iba a volver y ahí tendré el plazo incierto pero determinado. Incierto porque no sé, pero está determinado. Cuando vuelva fulano de tal. ¿Qué más? Bien, inciso B. Por la ejecución del negocio para el cual fue dado. Bueno, acá no se da, acá se da, eso se da en el ejemplo que habíamos puesto de Diego, que contrata a una persona para que en Mar del Plata le haga una gestión y concluye el mandato ahí, por la conclusión de ese negocio. Acá no concluye el negocio, acá el negocio es continuo. ¿Cuál es el negocio? Recaudar y gastar, recaudar y gastar, recaudar y gastar. Escuchar a la asamblea y seguir las mandas. Así que no concluye por la ejecución del negocio porque no termina nunca. La vida consorcial es perpetua, así que ahí no concluye. ¿Qué más? Bien, inciso C. Por la devolución, por la revocación del mandante. Sí, por la revocación del mandante, nada más. Nada más. ¿Querés que sigamos con los Muy otros bien, dos? bueno, no, vamos a este. La Bien, revocación del mandante, ¿qué es? Ese es el famoso acto de remoción del administrador. Revocación del mandato, así es técnicamente designado. Entonces, revocación del mandato. Ya vimos que si lo revocan antes sin causa, puede tener derecho ustedes al lucro cesante que se había pactado si se había pactado un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Y la revocación es del mandante, no de un grupo de copropietarios. Esto de la doble administración, porque un grupo de propietarios se juntó a hacer una asamblea en otro lado y nombró a otro administrador, porque no le gusta cómo administramos nosotros, bueno, todo eso no existe. La revocación tiene que ser del mandante en acto bien constituido de asamblea, llamado por el administrador, por el consejo o por autoconvocatoria de 2/3 o por un juez. No hay otra forma, no hay un grupo que se pueda reunir de otra manera y celebrado en el libro rubricado de actas que está predestinado para eso y entonces tendremos una revocación del mandato con las consecuencias importantes para el administrador, esta, ver si le quedó un lucro cesante para reclamar y ver si le quedaron cuentas para aprobar y en su caso la forma de aprobación, tácita o expresa, presentadas con los requisitos o sin los requisitos, ganada por los votos o, este, aplicando el reglamento con las ventajas que yo me otorgo.
¿Qué más? Bien. Por la renuncia del mandatario. Por renuncia del mandatario. Bueno, también. Y fíjense que acá no pone condicionantes. Me nombraron por un año y yo renuncio a los 15 días. ¿Algo me lo impide? No, nada. Es un acto unilateral y digo que renuncio al mandante. Lógicamente, al mandato. Lógicamente que debo seguir cuidando los intereses de mi mandante hasta tanto sea secundado por el sucesor. Eso siempre me incumbe y más en este caso en el que no soy sacado, no soy desplazado, sino que me desplazo unilateralmente por decisión mía. Pero esto es importante, la renuncia mía al cargo no está condicionada a que sea aprobada, ni a que sea tratada, ni a que sea recibida, nada. Una simple manifestación de mi voluntad a través de cualquier medio que yo pueda defender que soy autor del mismo, bueno, implica mi renuncia. Ejemplo, lo puse en el programa digital del consorcio, a partir de tal día renuncio. Lógicamente que tengo que convocar a la asamblea para que elijan a mi sucesor, porque si renuncio y no convoco a la asamblea, bueno, a lo mejor los propietarios saben cómo llegar a la asamblea de otra manera, pero si no, tiene que ser consistente y coherente en mis actividades a que quise renunciar. Luego también es cierto que algún administrador pone que renuncia y que se tratará en la asamblea su continuidad por otro, y en el momento de la asamblea él se presenta y dice, bueno, no, si ustedes quieren, declino mi denuncia y vuelvo sí, a continuar con el cargo. Y si la asamblea quiere y se expresa de esa manera, bueno, esa renuncia habrá sido ficticia o, o inoperante porque continúa, tiene voluntad de expresar que continúa. Por eso puede renunciar hoy y declinarla mañana o renunciar pasado mañana y así. Lógicamente no se puede convertir en un juego diabólico, sino que la asamblea puede congregarse y resolver, bueno, está terminada o continúa y ya no renuncie más o bueno, o lo removemos definitivamente. ¿Qué más, Diego? Bien. Y el último es por la muerte o incapacidad del mandante o del mandatario. Bueno, en este caso no hay muerte o incapacidad del mandante porque es una persona ficticia, jurídica, que no muere ni se incapacita. Eso se da para los casos, como poníamos del ejemplo de Diego en Mar del Plata. El mandatario de Mar del Plata le está haciendo las tareas y Diego muere, lamentablemente, y bueno, ahí se concluye el mandato, ¿de acuerdo? O cuando muero se incapacita el mandatario, en este caso nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, fallecemos nosotros, se acaba el mandato, pero eso no desobliga lo que yo tenía pendiente. Si tenía pendiente rendir cuentas, alguien deberá hacer esa rendición de cuentas por mí, mis sucesores, les dejo esa piedra en su camino de practicar esa rendición de cuentas. Tendrán que juntar todos los papeles, los comprobantes, los libros, hacer una descripción detallada de lo que había hecho y le aprobarán las cuentas o no, pues si no el consorcio tendrá un crédito para conmigo y de hecho contra mis sucesores de no haber rendido cuentas. ¿Por qué? Porque esta es una actividad que puede suplir que los sucesores cumplan con ese pago de la obligación. El pago es rendir cuentas. En cambio, si fuese otro tipo de contratación personalísima, a veces los sucesores no pueden cumplirla. Por ejemplo, un pintor famoso que solo él se destaca por hacer un cuadro, bueno, los sucesores lamentablemente no pueden cumplir con esa obligación, se extingue la obligación. Pero acá no se extingue la obligación perpetúa, continúa. Entonces, se extingue el mandato fundamentalmente por muerte o por fallecimiento o incapacidad. Incapacidad puede ser física o mental, cualquiera de las dos. A veces una incapacidad física impide que me pueda desplazar, mover o lo que fuese, o firmar, o hablar, y una incapacidad mental, bueno, también que mi razonamiento sea defectuoso y ya no pueda cumplir las mandas.
fallecimiento de incapacidad, renuncia mía, revocación del otro, cumplimiento del plazo determinado o cumplimiento del negocio, en este caso no se da porque es perpetuo. Entonces ahí tenemos todo lo que implica el 2065, cuando dice, en calidad de mandatario, cuando dice el administrador será el representante legal del consorcio y representará, ¿no? En calidad de mandatario y nos mandó a cumplir con todo esto. Con todo esto, 1324, 1334, 858 siguientes, formas de acabar el mandato, todo esto implicado, pautas de código, de reglamento, de actas y de legajo personal mío, carpeta de presentación, todo implicado en esa palabra mandatario. Así que ahora sigue el 2066, si querés Diego le damos un descanso a la gente y seguimos y vemos el 2066. Perfecto, vamos hasta menos cuarto y volvemos. Gracias.